Hoy está con nosotros el doctor Max Silva Tuesta, médico psiquiatra y especialista en César Vallejo y en Mario Vargas Llosa. El doctor Silva ha publicado sobre estos autores en diversos libros y en esta oportunidad vamos a conversar acerca del complejo de Edipo en general y del complejo de Edipo y el amor en el caso particular de César Vallejo. De modo que le damos la bienvenida al doctor Silva y comienzo manifestando lo siguiente. Hace varios años, alrededor de 30, se publicó en la revista Playboy la caricatura de una sesión psicoanalítica en la que se veía al psicoanalista cómodamente sentado en su sillón y al paciente echado en el diván y con un abultamiento notorio en la bragueta que era evidentemente indicativo de una erección férrea e incontrolable. Entonces, al ver esto, el psicoanalista le dice al paciente: bueno, ya deje de hablar de su madre y pasemos a otro tema. Bueno, esta es la versión popular, ¿no? Y desde luego inexacta del complejo de Edipo, ¿no? Al menos según la teorización freudiana, ¿no? Como usted sabe bien, para Freud el complejo de Edipo se manifiesta con toda claridad e intensidad entre los 3 y 5 años, poco más o menos, ¿no? Después desaparece en el llamado periodo de latencia, reaparece en la pubertad y más adelante se resuelve ya con diferente éxito, mayor o menor, ¿no? Cuando se produce lo que se llama la elección de objetos, o sea, cuando uno se empareja. Bien, pero la atracción sexual o el despertamiento erótico con un miembro consanguíneo de la misma familia, ¿no? Siempre produce malentendidos y puede, digamos, desorientar al público en general. No me refiero al público culto ni tampoco al público especializado, ¿no? De modo que, en primer lugar, le pediría que me diga si usted suscribe esta cronología del Edipo según Freud. ¿Es así o es simplemente una visión aproximada según edades, ¿no?, de lo que ocurre con el Edipo? Por los casos que uno ha analizado o ha atendido, efectivamente la primera etapa, o el primer brote edípico, va de los 3 a los 5 años, ¿no? Y luego viene una etapa que se llama de latencia, que es hasta los 10 años, y hay un recrudecimiento del complejo de Edipo a los 10 años. Esto se da comúnmente, pero hay casos, por ejemplo, el caso de Mario Vargas Llosa, de que ya había resuelto el complejo de Edipo, que se dio en él también a los 3 a 5 años, pasó a la etapa latencia, y justo cuando hay el recrudecimiento del complejo de Edipo, aparece el padre. Y vamos a decir, hay un doble Edipo en Mario que lo hace diferente al complejo de Edipo común y corriente. De ahí lo interesante y lo importante del complejo de Edipo en Mario Vargas Llosa. A diferencia de Vallejo, que se dio en las etapas que todos conocemos. Pero entre los 3 y los 5 años, ¿cómo se manifiesta? O sea, ¿cómo es perceptible en la conducta del niño el complejo de Edipo? Como se define comúnmente el complejo de Edipo, es la aproximación ternurosa, gratificante, cordial, amorosa del niño hacia la madre, y también la de la madre al niño, y más bien de rechazo, de hostilidad o de cierta, vamos a decir, animadversión contra el padre, ¿no? Entonces se manifiesta de ese modo, ¿no? Cuando se habla del contenido sexual y de la atracción erótica que este complejo encierra,
Y cuando a la vez el psicoanálisis nos dice que se trata de un contenido o de un grupo de contenidos reprimidos o inconscientes. Entonces, a la persona común y corriente se le hace un pequeño gran enredo, ¿no? Porque en la vida del hogar, ¿no? Cualquier conducta de tipo erótico, sexual, ¿no? Que sea fácilmente perceptible, está sujeta a la ley del desgaste, ¿no? Toda manifestación erótica se desgasta, y el estímulo erótico, entre todos los estímulos conocidos, es el que se desgasta con mayor facilidad y rapidez. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué esta vitalidad y esta permanencia del Edipo, ¿no? ¿Y por qué esta dificultad o imposibilidad de que la cotidianidad lo desgaste? ¿Qué dice usted? En la crianza antigua, muy diferente a lo como se da ahora, por lo menos clase media para arriba, no había lo que se llamaba pues la educación inicial, el kindergarten, ¿no? Y el niño permanecía en la casa, entonces se daba más la oportunidad de esa relación con la madre, se quedaba la madre a solas con el niño, o el niño a solas con la madre. Más bien ahora, en que se propicia con mayor cuantía este hecho de que el niño va a lo que se llama kindergarten o educación inicial, en ese caso ya ahí la madre, que es la profesora o la que hace de madre, bueno, se dispersa este componente erótico y se sublima también, igual que... Pero yo me pregunto, ¿no? Yo tengo un ensayo acerca del papel de la nodriza como cuidadora de la prole ajena, que hacía un papel muy importante. Y entonces grandes novelistas como Balzac y otros han sido criados no por su madre, sino por la nodriza, ¿no? Y esta es una práctica muy antigua. Montaigne dice que su padre tuvo la ocurrencia feliz de enviarlo a una aldea lejana para que una parienta muy lejana también lo criara. Y dice Montaigne, a mí felizmente no me crió mi madre, no fue que hubiera sido si me crió mi madre, ¿no? Bueno, o sea que no tenía buena prensa la crianza materna. Entonces muchos de ellos, y aquí también ha sido una solencia, que no sea la madre la criadora y la protectora y alimentadora de la prole, sino personas diferentes. Yo digo, ¿y con esas personas hacían o no el Edipo? Sí, el Edipo es un fenómeno, primero, normal, a diferencia de lo que mucha gente cree que es patológico, y en segundo lugar se da, de todas maneras, haya o no haya estos personajes que se conocen con el nombre o el papel de la madre, o de la hermana, o de las hermanas, o del padre, o de los hermanos. El complejo de Edipo de todas maneras se da con nodriza o con madre presente o ausente. O sea, estas criadoras o estas nodrizas serían las madres sustitutas. Efectivamente, ¿no? Bien pronunciadas, sustitutas. No, claro, porque pero ha sido una... ¿Sabe por qué menciono esto? Porque ahora se insiste mucho de que el cuidado de la madre y el amor de la madre es algo irrenunciable y es algo que no tiene parangón, etcétera, ¿no? Eso no es cierto. Porque, repito, ¿no? En otras culturas y hay una buena cantidad de ejemplos, y en mi ensayo yo menciono una cantidad de ejemplos, de personas que no se han dañado, que no se han patologizado porque fueron criadas por personas distintas de la madre biológica, ¿no? Entonces yo digo lo mismo, ¿no? Cuando hay esta visión negativa o casi negativa del Edipo, hay que insistir en el hecho de que está dentro de un desarrollo psicosexual normal de la persona, ¿no? Sí, definitivamente es así, ¿no?
Y las nodrizas también juegan un papel importante dependiendo de la etapa en que el niño se relaciona con la nodriza, ¿no? El hecho, por ejemplo, de amamantar, ¿no? Es muy diferente a que sea la nodriza o la madre. Por ejemplo, actualmente la madre moderna no quiere perder sus atributos femeninos, ¿no? Y prefieren no dar de mamar, por ejemplo. Claro. Entonces la nodriza juega ahí un papel muy importante. Entonces hay nodrizas definitivamente mucho más ternurosas o más cuidadosas que las madres narcisísticamente más centradas en ellas, ¿no? Ajá. Vamos a hacer aquí la primera detención en el camino y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Max Silva Tuesta acerca del complejo de Edipo en Vallejo y más adelante acerca del amor en Vallejo. La primera manifestación edípica de Vallejo no fue con su madre, sino con una de sus hermanas, ¿no? Entonces, fue la primera incursión en lo prohibido y, bueno, no sé si la primera, pero digamos, aparentemente la primera transgresión. El erotólogo Georges Bataille dice que no hay erotismo sin transgresión y sin prohibición. Y lo que hace la transgresión es levantar la prohibición, pero no la anula, para que uno pueda volver a levantar la prohibición. ¿Usted cree que esta fue la primera transgresión de Vallejo? La primera registrada. La primera a los 8 años. La primera que se puede leer en las obras completas de Vallejo, ¿no? ¿Cómo fue? Ante todo, hay un poema que se llama Amor Prohibido. Ah. Y el amor prohibido justamente es el amor con la mujer, vamos a decir, prohibida, la mujerzuela, la conocida prostituta, que no la trata así, por supuesto, Vallejo, pero de todas maneras esa es la primera manifestación de este amor edipiano de un Vallejo sensual. Con la hermana sucede cuando tiene entre 8 y 9 años. Vallejo confiesa en escalas melografiadas, ¿no?, con una de las dos hermanas, ya sea con Aguedita o con Nativa, de que se despertaron una mañana y se besaron en todo el cogollo de los labios vírgenes y otras cosas más que refiere Vallejo, y que está con toda claridad expuesto en escala melografiada, pero los vallejistas en general parece que saltearan esa cosa, no sé si porque para ellos es amor prohibido, y no lo han dicho hasta ahora, ¿no? Ahora, Freud dice que todo ser humano tiene la tarea de resolver su Edipo. ¿Esto ocurrió en el caso de Vallejo? En el caso de Vallejo es muy particular y por eso lo interesante. Vallejo está en Europa y todavía seguía con el complejo de Edipo en su alforja del inconsciente. Y por ejemplo, el primer poema en prosa, él dice: la mujer de mi padre está enamorada de mí. Alguien ha querido decir que Vallejo con eso ha querido expresar una cosa graciosa o una cosa humorística, ¿no? No. Que me parece lo más distante del humor. Más Vallejo no tenía humor. Es un circunloquio. Pues. Es un circunloquio. Claro, en vez de decir mi madre está enamorada de mí. Entonces, repito, hasta en Europa Vallejo seguía todavía hablando de sus nostálgicos éxtasis filiales. Ahora, ¿él quería creer eso o es que eso era así? Eso era así, ¿no? Ajá. Sí, eso era así. Era que una madre sobreprotectora. Madre sobreprotectora, madre dolorosa, madre piadosa, madre ternurosa. La madre de Vallejo también propició esos nostálgicos éxtasis filiales, ¿no? Ahora,
también se puede decir, y creo que usted también lo ha dicho, que esa madre fue infantilizadora. O sea que con tanta protección y sobreprotección no dejó crecer al crío, o algo así, ¿no? Sí, pues el resultado nefasto de la sobreprotección es el infantilismo del niño o la inmadurez del niño, ¿no? Que no llega, vamos a llamar psicológicamente hablando, a ser adulto. Ya. Y por lo tanto llevar una vida de adulto. Y hay varias manifestaciones de este infantilismo e inmadurez de Vallejo, ¿no? Por ejemplo, el sentimiento de no estar bien dotado para sobrepasar todas las, o resolver todos los problemas que la vida se le presenta, ¿no? Y distante de la familia. Como un sentimiento de indefensión, ¿no? Un sentimiento de indefensión que a Vallejo le hace sufrir mucho y que por ratos al lector de Vallejo, de las obras completas, como que Vallejo está arrojado en el mundo e indefenso, cosa que Vallejo toma conciencia y lo escribe a tal punto que alguna vez hemos hablado. Claro, eso de arrojado, lo recogieron muy bien los existencialistas, ¿no? Porque ellos hablaron de la derelicción. O sea, la persona derelicta no es la persona simplemente abandonada, sino de la persona que ha sido tirada en medio de la calle y de la que nadie se ha ocupado ni se ocupará. O sea, es el abandono al cubo, ¿no? Entonces, esta imagen de la derelicción, ¿no? Que curiosamente es un término que, por ejemplo, en inglés, y también tengo entendido antiguamente en español, se reservaba para las embarcaciones que estaban a la deriva. Entonces esas embarcaciones eran derelictas. Hay un pintor Singer, norteamericano, que tiene un cuadro que se titula La embarcación derelicta. Y es una embarcación pues que está sin rumbo, ¿no? Parece un bloque errático, ¿no? Entonces igual la persona derelicta es la persona súper abandonada, no simplemente la abandonada, ¿no? Y eso lo recogieron los existencialistas como Sartre, por ejemplo, y que dicen pues que el ser humano está en el mundo, lo han tirado ahí, ¿no? Entonces ya dependerá pues si se para y se camina, ¿no? Pues nadie se va a ocupar de él, ¿no? No hay que ser ingenuo, ¿no? Dice Vallejo en Los Heraldos Negros: desclávame mis clavos, oh nueva madre mía. ¿Cómo podríamos interpretar esto? También ya noté eso, ¿no? De que si Vallejo, como todos nosotros, necesitó de una madre para nacer, para vivir, necesitó de muchas madres. Incluso ese verso fue escrito antes de la muerte de su madre, que es en agosto de 1918. Desclávame mis claves, oh nueva madre mía, ¿no? Como que Vallejo pues también ve en la amada la otra madre, una madre que le va a librar de esa derelicción o abandonismo, que dicho sea de paso, Mariano Iberico es el primero en estudiarlo, o por lo menos anotarlo con todas sus letras, ¿así, no? Como derelicción. ¿Sí? Ajá. Efectivamente, ese verso es de un poema de Heraldos Negros, de los Heraldos Negros, y que es, repito, escrito por Vallejo, teniendo todavía a la madre viva, ¿no? Esto de buscar, digamos, a la pareja, pero en el fondo buscar a una madre más o a una madre reemplazante. A mí me parece que no solamente no tiene nada de especial en un sentido, digamos, de posible patologización, sino que me parece bien. Fíjese, cuando hace 2 o 3 años estuvo acá el pintor José Luis Cuevas, que es un famoso pintor mexicano, en una entrevista que concedió, contó 2 cosas, digámoslo así, curiosas, ¿no? Una, que había dejado de tomarse diariamente fotografías, porque él se venía tomando fotografías desde hace muchos años, hasta que murió su mujer, la mujer oficial.
murió. Y entonces cuando murió dejó de tomarse, pero hasta ahí se había tomado creo que 1800 fotografías. Y todos los días, a primera hora de la mañana se tomaba una foto, ¿no? Tenía una colección impresionante de miles de fotografías de él, ¿no? Bueno, pero le preguntaron en la entrevista, oiga, ¿cuántas amantes o cuántas mujeres ha tenido usted? Y entonces dijo, vean, exactamente no sé, pero digamos así, en números redondos, 500 mujeres, de las cuales 490 han sido madres. Porque yo no cambiaría una madre como pareja por una soltera nunca. Ah, no. Vea, José Luis Cuevas es una persona, no solamente un gran pintor, sino una persona muy coherente, muy culta y todo, y que no suele hablar tonterías, ¿no? Entonces me pareció bien significativo que una persona que tiene además esa experiencia diga que es lo mejor. ¿Usted qué opina? Yo quiero citar en este punto al doctor Carlos Alberto Seguín, que comentando La guerra del fin del mundo, en un artículo del Comercio, termina diciendo que Jurema, personaje femenino de La guerra del fin del mundo, tenía algo de sabor materno, que era una madre edipiana, y el doctor Seguín, asumiendo él mismo, como asume Cuevas, que una madre así es preferible a una mujer, termina afirmando de que toda madre o toda mujer, sea madre oficial o extraoficial, ¿no? Siempre acuna a un niño, y todo hombre quiere, como un niño, ser acunado por una madre, ¿no? Bien, haremos aquí la segunda detención en el camino y ya regresaremos. Estamos dialogando con el doctor Max Silva. Doctor Silva, ¿qué textos aducibles hay respecto al desamor que profesaba César Vallejo a su padre? Aunque parezca mentira, no existe ese texto, ni siquiera un pequeño escrito, ¿eh? Al contrario, se ha idealizado a la familia de Vallejo, y así como, bueno, en la madre todavía se puede uno pasar por alto esa idealización, porque hay un culto mariano a la madre, ¿no? Pero ya extender eso al padre me parece un tremendo error de los vallejólatra. Llamo así a todos los que adoran, pues, no solamente a Vallejo, sino no solamente a su obra, y no solamente a Vallejo a su obra. Pero ¿cuál es la premisa? Que en estos casos el personaje debe amar a sus progenitores. Sí, pues, en este caso, por un prejuicio, porque si un poeta es genio en todos los aspectos, su familia también debe ser genial, y por lo tanto el padre debe ser amorosísimo, tierno, trabajador, querendón, cosa que no ha sido así, ¿no? Pero entonces no hay así textos específicos. Hay un ensayo del poeta Marco Martos sobre Vallejo y la relación con el padre, ¿no? Y algunos textos míos también, más bien, que son desacralizadores, ¿no?, respecto a esta relación del padre y Vallejo. En el caso de Vallejo, ¿qué es lo más llamativo, según usted, de la relación madre-hijo? Lo más llamativo es algo que vale la pena extendernos, que es la formación en Vallejo de la imagen de la madre omnipotente, ¿no? La mujer que lo resuelve todo, la mujer que lo puede todo, la mujer que incluso a través del amor puede curar lo que se llama el mal de las distancias, o sea, el desamor. Entonces,
para mí lo que más me ha llamado la atención, repito, es esta relación Vallejo y la madre, que no solamente es duradera, sino ejemplar, ¿no? Desde el punto de vista de cómo Vallejo vivió a su madre en Europa, añorándola y quién sabe viviendo por ella, ¿no? Creo que mencioné anteriormente, o usted mencionó, los dos de Consumo, mencionamos, ¿no? Que por la sobreprotección materna se produce una infantilización del sobreprotegido, ¿no? ¿Cuáles fueron los rasgos infantiles de Vallejo? Aparte de esta falta de fuerza vital para sobrellevar las dificultades de la vida, que lo he calificado como inmadurez, ¿no? Me parece que esta imagen de la omnipotencia de la mujer, ¿no? Hay un verso famoso escrito en mayúsculas cuando Vallejo, refiriéndose a la mujer amada, en este caso a la que le llama la lavandera de su alma, ¿no? Dice que todo lo puede, ¿no? Y lo escribe ese verso en todo con letra mayúscula. ¿Cómo no lo va a poder, no? Claro. A la que llama también amorosa llavera, de innumerables llaves, que le puede librar de la cárcel, etcétera, ¿no? Entonces el segundo rasgo bien llamativo de esta sobreprotección sería, repito, esta imagen que Vallejo tiene de la omnipotencia de la figura femenina. ¿Qué concepción tenía Vallejo del amor? Yo diría que nunca lo ha desarrollado él de una manera explícita o racional. En La Piedra Cansada habla que el amor tiene 4 patas y a cada pata le pone un nombre. Y hay un desarrollo metafórico del amor. A mí me parece que Vallejo sencillamente ha tratado el tema del amor en su poesía en su primera etapa, o sea, en Los Heraldos Negros, muy marcadamente con esta disociación, ternura y apasionamiento, y luego ya en Trilce más eróticamente, o sea, más ligado al objeto hembra, al objeto erótico, ¿no? Hay un famoso poema en donde habla pues de la carnecilla del deseo, que termina con el estruendo mudo, que Vallejo lo escribe al revés y que no es sino el orgasmo, ¿no? Claro. El estruendo mudo. ¿Cómo fue la relación de Vallejo con Soy la Rosa Cuadra, alias Mirto? Yo recuerdo esto muy bien porque hay un texto titulado precisamente Mirto en Escalas. Y yo en uno de mis escritos mencioné que en ese texto Vallejo refiere que fue con Mirto, que seguramente no tenía más de 15 años, creo 16 o algo así, al teatro. Y que en mitad de la función, cuando salen, ¿no?, los espectadores van al foyer pues a conversar o a fumar, ¿no? Entonces un amigo de él le hizo unas señas porque quería hablar con Vallejo, ¿no? Y entonces Vallejo dice, claro, que no podía dejar de atender esta instancia de su amigo, y agrega esto, dice, con quien nos habíamos amado tanto. Nadie que yo sepa ha reparado en este uso del verbo amar, porque ahí Vallejo, una de dos, o quiso decir nos habíamos dirigido, y no lo dijo primero porque no existe el verbo dirigir, por lo menos en el diccionario de la Academia. Es una formación perfectamente normal ese infinitivo, pero no existe en el diccionario, ¿no? O
por influjo del francés, que todos lo aman, ¿no es cierto? Desde una mujer o a un joven apuesto hasta los chocolates, todo es motivo de amor. Entonces, por influjo de la Galiparla, ya en Vallejo ya se nota ese influjo. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Porque cualquier lector, ¿no? Que no está pues en autos, como dicen, podría pues imaginarse, ¿no? Una posible relación homosexual, ¿no? Pero no es nada de eso. Y sin embargo, él usa el verbo amar en ese relato, y en España autores, ¿no es cierto?, usaban también libremente, sin ningún atisbo de sensualidad ni de pasión, amé a tal persona o no, ¿no? Entonces por eso recordaba, ¿no?, a Mirton, ¿no? ¿Cuál fue esa relación? Una relación difícil por los celos de Vallejo, una relación que terminó mal porque Vallejo, justamente en un ataque de celos, trató de suicidarse. Los amigos del Grupo Norte tuvieron a Vallejo que embarcarlo a Lima para que no... Eso tipo Larra con el pistoletazo. Exacto, quería raizar ese final, ¿no? Cosa que menos mal no se produjo. Y sí, pues Vallejo no fue un amador feliz, o por lo menos no ha tenido suerte, vamos a llamar así, con la mujer. Y Espejo Asturizaga le dice, ¿no?, la mujer, al revés de otros casos, siempre ha sido para Vallejo un problema. Mirto, de 15 años, y George Vallejo, de 16 años, que más o menos era la edad que tenía cuando se relacionó con Vallejo, y 3 o 4 nombres más de mujer, y no hubo más. Ajá. Todos fueron fuente de sufrimiento en el campo materno. Usted acaba de mencionar a Georgette. Usted tuvo amistad con Georgette. ¿Usted alguna vez le preguntó a ella acerca de los celos de Vallejo? No le pregunté, pero me contó lo siguiente, muy significativo, ¿no? Si Vallejo, me contó Georgette, me dijo una vez, si Vallejo me veía alegre, no me preguntaba por qué estoy alegre, sino por quién estoy alegre, ¿no? Así, ¿no? Que era una señal clarísima, ¿no?, de celos. ¿Ya era qué? ¿Una celotipia? Una celotipia. Pero un celoso también extraño, porque más bien con uno de los More, que enamoraba más bien a Georgette, y cuando Georgette le hacía ver la contradicción a Vallejo de, pero ¿cómo con More le aceptas todo? Vallejo decía, no, son cosas de juego del More, ¿no? Pero con More, repito, no había esos celos, pero sí con el lechero, el panadero y con otros más, ¿no? Por quién Georgette estaba, según Vallejo, alegre. Vamos a hacer aquí la última interrupción y ya volveremos. Esta es la última parte de una interesante y noticiosa entrevista con el doctor Max Silva Tuesta. Doctor Silva, ¿usted diría que el amor de Vallejo es un amor maternizado? Efectivamente, ¿no? Nunca, como en este caso, el término maternizado sería, ¿no?, bien usado, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Así como hay leche maternizada, Ya. el amor maternizado. Sí. Vallejo es, si no el principal, uno de nuestros principales poetas. Y sin embargo, como muchos autores que tienen notoria principalía, Vallejo no tiene una edición de su poesía ni de su narrativa, una edición crítica. Y lo mismo puedo decir de Chocano, de Manuel González Prada, de Abraham Valdelomar, no tienen ediciones críticas. De José Gal tampoco tienen ediciones críticas. Entonces, la pregunta que le quiero hacer, porque usted es un entendido pues en Vallejo, es por qué hasta ahora
no hay una edición crítica de la poesía de Vallejo. Hay algo peor que eso, ¿no? Ajá. No hay una edición sin erratas. Parece ya más grave. Es más grave, ¿no? Sí. Yo he visto de poetas que no tienen ninguna nombradía, ni van a pasar ni siquiera el año siguiente, después que mueran, al Olimpo, ¿no? Ajá. Corregir una palabra con plumón o con un lapicero, 1000 ejemplares, porque para este poeta o estos poetas que corrigen de ese modo, efectivamente, pues un error de una palabra ya malogró el texto, ¿no? Bueno, eso dice Vallejo, además un punto creo que dice, ¿no? Incluso un punto ya murió. Ya murió. Bueno. Sí. Lo pone con mayúscula, ¿no? Con Todo, mayúscula. claro, pues, muere. Muere el poema. Muere. A pesar de esa advertencia de Vallejo, los vallejistas o vallejólatras que tanto dicen amar a Vallejo no se han preocupado hasta ahora, y ahora hay un Ministerio de Cultura, incluso no sé por qué, no se dan cuenta hasta ahora que nuestro máximo poeta, nuestro sumo poeta, no tiene una edición sin erratas. Ajá. Bueno, ya con edición crítica, ojalá alguna vez usted, doctor, se anime a publicar o a hacer más extensivo este libro que tiene vallejística. Claro, yo tengo una relación pormenorizada relativa a los artículos y crónicas, ¿no? Bueno, he apuntado una serie de pasajes, términos, construcciones, una serie de cosas que juzgo interesantes, pero es mi contribución y que debe ser ampliada, mejorada, ¿no? Y más extensa, ¿no? Definitivamente. Pero hay una serie de cosas que, repito, bueno, la crítica o no ha citado o no ha advertido. Por ejemplo, le digo lo siguiente, ¿no? Yo nunca he visto, cuando se habla de Trilce, por ejemplo, que alguien cite un texto de Vallejo, me parece que es del año 27, tengo ahí exactamente la referencia, que se publicó en Variedades, me parece, un texto de Vallejo, donde él se refiere a Trilce y dice: esos versos derrengados y absurdos que solo se salvan porque algunos tienen una vitalidad y una naturalidad, dice Vallejo. Si usted dice derrengado, quiere decir que esos versos están descaderados, dislocados, que están fuera del lugar. Si dice absurdos, ya imagínense, dicho por él. Entonces, ¿por qué no se cita eso? O es que estaba bromeando. No me vengan con el cuento de que estaba bromeando, pues, ¿no? Pero dice así: esos versos derrengados y absurdos. La primera acepción del verbo derrengar es descaderar, o sea, sacar pues completamente de quicio, dislocar, ¿no? Trastronar todo, ¿no? Y absurdos. Esa es la opinión que tenía Vallejo, ¿eh? Porque luego junto a eso vemos acá comentaristas que dicen pues que lo de Trilce pues fue ya pues algo increíble, extraordinario, único, ¿no? ¿Por qué no hay una evaluación más serena, más tranquila, ¿no? Equitativa de la obra de Vallejo? Porque no todo lo que ha hecho Vallejo pues está bien, pues, ¿no? Eso es otra cosa. En general, en el Perú no hay una actividad cultural sostenida, lúcida, permanente, preocupada por recuperar los más grandes valores. Y Vallejo es una de las víctimas, ¿no? Vallejo ha muerto en 1938 y ya estamos en 2013 y todavía su obra, repito, la poética de Vallejo está pues lleno de ratas, ¿no? Entonces menos, y ojalá esto se tome conciencia poco a poco, las obras completas, con anotaciones, con notas al pie. Ahora, con un equipo, con un equipo. No creo, sinceramente, que lo pueda hacer una sola persona, ¿no? No, eso sí, con un equipo, ¿no? Justamente un rasgo de nuestra cultura. Yo ya tengo 78 años, así que conozco el ambiente universitario, he sido profesor universitario. Así es.
no saben trabajar en equipo. Ah, En el equipo todos quieren ser capitanes o así. las estrellitas del sur no hay esa cosa modesta pero Ya. a la vez laboriosa, ¿no? Que en estos casos, como usted dice, pues tendría que ser equipo, tendría que haber un historiador, un lingüista, un poeta, un lexicógrafo. Es que hay cosas que son absolutamente de detalle, ¿no? Usted, por ejemplo, sabe perfectamente que Vallejo una sola vez en su obra poética completa usa la expresión ello es ¿qué? Y otra sola vez en los artículos y crónicas que ocupan 800 y pico de páginas usa una sola vez ello es ¿qué? Ahora, ¿usted cree que hay alguien que, como el Dicente, se haga el trabajo de ver cuántas veces? Porque es una labor de investigación, entonces yo me he dado el trabajo de ver pues, cuántas veces usa la palabra virus en el sentido latino, que es el sentido, digamos, que regía entonces en la época de Vallejo, ¿no? Una sola vez en su poesía. Bueno, ese tipo de cosas es bien interesante de apuntar. Nadie la apunta. ¿No? Entonces, cuando la gente ahora lee, ¿no?, el virus de tu amor, cree pues inmediatamente que de repente es el virus informático o es el virus ultramicroscópico, ¿no? Sí, refiriéndose a la sangre, a la amada le dice, y beberás como un virus, ¿no? Entonces es veneno, como usted lo dice, ¿no? Claro. Y como debe decirse en todas las ediciones, una nota para que el lector no crea pues que Vallejo está tomando otra cosa que no sea el veneno del amor. Sí. Entonces, volviendo a esto de que no se sabe trabajar en equipo, me parece que el individualismo, incluso en el fútbol, es malo, más aún en la cultura, ¿no? Ahora hay algunos casos, como por ejemplo la publicación de las obras completas de Yerovi, que estuvo prácticamente a cargo del nieto, ¿no? Porque si no, ahora, incluso con errores y con erratas en la edición del Congreso, pero ahí están los tomos, una sola persona, y me dice, me demoraron 5 años, no voy a publicar nada. Vallejo no tenía ni hijos y menos nietos. Claro. Menos mal Yerovi tiene un nieto, ¿no? Claro. Ojalá Vallejo le pareciera un nieto por ahí. Y si se hace un poquito de biografía, de repente hay un nieto vallejiano, ¿no? Claro, pero como digo, no en este caso, por ejemplo, de Yerovi y el mismo nieto me decían, ¿no?, que con errores y todo, pero ya por fin se publicó y que ya no quiere volver a ocuparse de eso porque le había costado tanto trabajo y si él no lo hacía, Sí. ¿no es cierto? ¿No? La parodia de Don Juan no lo hubiéramos conocido nunca en la versión. La misma familia facilitó la parodia de Don Juan. Eso es el año 9. Que se venga a conocer qué cosa, ¿no? 70, 80 años después. Y así hay una serie de otras cosas, ¿no? Entonces es una labor, pues, prácticamente titánica, que no creo que así nomás nadie va a estar dispuesto a emprender, ¿no? Porque no tiene fruto, además. No hay un fruto real, eficaz, no hay. Entonces uno de todas maneras por lo menos tiene la compensación de que alguien pues aprovechó lo que hizo o alguien disfrutó de las cosas que vio y oyó en televisión, ¿no? Eso es una compensación, será mínima, pero es algo. Pero en este caso, en materia de publicaciones, creo que ni siquiera esa respuesta mínima. Usted, así para terminar, porque me están indicando que ya el tiempo se vence, usted en esta época de videocracia, ¿no es cierto? Porque esta es una época, digamos, que desgraciadamente no es una lectocracia, ¿no es cierto?, sino una videocracia. En esta época de videocracia, ¿qué porvenir tiene la lectura? ¿Qué porvenir? La lectura. Si la lectura de textos comunes y corrientes ahora brillan por su escasez, la buena lectura, más aún la lectura de los textos de Vallejo, ¿no?, que no solamente tienen la particularidad de ser originales, sino de tener un tipo formal o una sintaxis especial. Así es. ¿No? Menos va a ser asimilado como debería serlo, ¿no?
Tanto se habla de Vallejo, nuestro sumo poeta. Me parece que nuestro sumo poeta todavía tiene que esperar la emergencia, no que pase esta época de la videocracia, pero por lo menos pues que un premio Nobel como Mario Vargas Llosa emprenda una tarea con su liderazgo cultural, ¿no?, en vías de publicar al mejor poeta del Perú lo mejor posible. Vamos a seguir esperando sentados, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias al doctor Max Silva Atuesta por su valiosa colaboración, y con ustedes será hasta el programa siguiente. Gracias.